Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que se esté viendo este video. Esto es producto de las actividades AP realizadas en las diferentes semanas. Nosotros somos del tercero B de termodinámica. Como una breve introducción, vamos a estar hablando sobre el tema proporcional en la propia AP, que es el uso de la primera ley de la termodinámica en problemas relacionados con propiedades de sustancias puras. Básicamente, de forma breve, es que la primera ley de la termodinámica se refiere al concepto de la energía interna, trabajo y calor, que esta misma establece las relaciones que existen entre los flujos de energía que experimenta un sistema físico. Básicamente hablando sobre la forma en la que éstas cambian sus propiedades, formando la típica frase de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y cuando se refiere a las sustancias puras, podría ser el agua, el aire o algún gas específico, esta ley termodinámica se emplea para analizar cómo evolucionan las propiedades de dichas sustancias en distintos procesos, como en la comprensión, expansión o en calentamiento o enfriamiento que se pueda dar. Y como objetivo de guía tenemos que es comprender la primera ley de la termodinámica y usarlo en casos que involucren propiedades de sustancias puras. Bien, en esta diapositiva se encuentran imágenes con las que se indica qué proceso se debe seguir para calcular los calores específicos de un bloque de hierro y de un bloque de aluminio. De igual manera, aquí se observa las temperaturas tanto del hierro y el aluminio que se encuentran la temperatura de equilibrio que es pasada al calorímetro. Bueno, básicamente después de haber hecho, haber calculado con el calorímetro, el termómetro y haber registrado las temperaturas, masas, durante la práctica se obtuvo los siguientes datos, en donde también en la guía AP, ya en la guía práctica se nos da el equivalente del agua, que es de 50 gramos, y la masa usada fue de 100, y nos dan total de 150 gramos. En donde una vez ya registradas las masas, temperaturas, se llegó básicamente a los cálculos, en donde se tuvo como principio que el calor cedido va a ser igual al calor generado. En base a ese principio se postuló la siguiente ecuación, que es que la masa del aluminio por su calor específico y por su variación de temperatura va a ser igual a la masa del agua por su calor específico por su variación de temperatura. Y como básicamente queremos el calor específico del bloque metálico, que en este caso es del aluminio, una vez despejada la ecuación, queda lo siguiente, que simplemente reemplazamos los datos que obtuvimos en la práctica, que las temperaturas registradas, la masa del bloque metálico, masa del agua del calorímetro, nos quedó el siguiente resultado del calor específico del bloque metálico en el caso del aluminio, en donde al final simplemente se realizó un análisis del valor obtenido con un valor de referencia. Y en la siguiente parte, básicamente trabajamos con el cálculo del hierro, que era otro bloque metálico, en donde de igual forma después de realizar la práctica con el método, con el calorímetro y el termómetro, se registraron los diferentes datos de temperatura, de la masa del bloque metálico. Se dio con el mismo principio de que el calor cedido va a ser el mismo al calor ganado. Entonces se postuló de igual forma la siguiente ecuación de la masa del bloque metálico y su calor específico por su versión de temperatura va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por su versión de temperatura. Se despejó en la ecuación el calor específico del hierro, que era lo que se quería en este caso, a diferencia del aluminio, que era también que los dos son un bloque metálico, y nos quedó el siguiente resultado. De igual forma se realizó un análisis del valor obtenido con un valor de referencia. Ya. A continuación vamos a determinar el calor específico del alcohol. Para ello contamos los datos. Estos datos corresponden al aluminio, estos datos corresponden al alcohol. Vamos a utilizar las fórmulas de Q1, Q2 y Q3 para determinar la cantidad de calor transferido. Entonces, para ya enfocarnos en lo que es la resolución, Q1 se va a enfocar netamente en los datos del aluminio. Para ello tenemos la masa del aluminio, el calor específico del aluminio y la temperatura 2 menos la temperatura de equilibrio, obteniendo este valor en Q1. Para Q2 vamos a centrarnos netamente en los datos del alcohol y aquí cabe mencionar que la E se refiere al equivalente, el cual es un dato que ya nos otorga en la hoja guía. Entonces, se sabe que es 50 gramos. Ya, entonces tenemos la temperatura de equilibrio que es esta, la temperatura 1 que es esta. Entonces, al
Al realizar las operaciones obtenemos que Q3 es 50 calorías. Entonces, ya para obtener lo que es Q2, vamos a despejar Q2 en esta sumatoria. Entonces, se convierte esta en una resta, la cual ya contamos con estas incógnitas y solamente nos quedaría despejar con los datos obtenidos anteriormente. Este y este. Entonces tenemos el valor de Q2. Ya. Entonces, ahora vamos a utilizar la fórmula de Q2. Esta. Ya. Aquí vamos a despejar lo que es el calor específico del alcohol, porque eso es lo que estamos tratando de buscar. Entonces, como ya contamos con todas las incógnitas, obtenemos los valores de todo, solo nos queda sustituir y despejar lo que es el calor específico y obtenemos un valor de 0,315 calorías sobre gramos por centígrado, el cual es nuestro valor medido. Y entonces lo comparamos con nuestro valor teórico, que es 0,58, y observamos que no es muy lejano al valor que obtuvimos en la parte práctica. Ya. Aquí cabe mencionar que vamos a determinar la densidad del agua que está contenida en el pictómetro y vamos a realizar este procedimiento que estamos observando en las imágenes. Bien, entonces para el cálculo de la densidad lo que necesitamos es la masa del agua y el contenido que tiene el pictómetro, que sería 50 mililitros. Entonces vamos a aplicar lo que es la fórmula de la densidad, que nos dice que es la masa sobre el volumen. Y bueno, como densidad nos da 0,9854 gramos sobre mililitro. Esta es la masa experimental y a temperatura ambiente. Ahora, para calcular la masa, teóricamente utilizamos lo que son las tablas. En este caso nos da una temperatura de 25,5. Debemos, como esa temperatura bueno, no tiene un volumen específico en la tabla, lo que debemos hacer es interpolar con valores que estén cercanos a ella. Entonces nos da como resultado este volumen específico. Sabemos que el volumen específico es la inversa de la densidad, entonces lo que aplicamos para encontrar la densidad es la inversa, con la temperatura de 25,5, 83 y las otras temperaturas. Que serían 70,5 y 61. Ya. Bueno, básicamente en esta parte simplemente se presenta el proceso que se realizó en la práctica para poder básicamente hacer las preguntas y los resultados, donde se utilizó una plancha de calentamiento, termómetro y una probeta. De igual manera, aquí se realizaron las previas preguntas de acuerdo a esta guía APE, en la cual se pide como la fórmula de la densidad del agua en el volumen específico del agua. Al igual, comparar con diferentes situaciones y compararlos qué tipo de es líquido saturado, vapor saturado o mezcla en los siguientes casos. De igual manera, establecer con su volumen específico, su energía interna específica y su entalpía y entropía específica en cada uno de estos datos establecidos. Bueno, aquí sí, de igual forma se establece el proceso que se realizó, utilizando un calorímetro, termómetro, plancha de calentamiento, un matraz Kitasato debajo de un embudo de decantación, distintos molinos para básicamente realizar la práctica y responder las preguntas planteadas. Ya. Como ya sabemos, la primera de la termodinámica nos menciona que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces aquí vamos a analizar esta reacción ácido-base o de neutralización, la cual nos demuestra la transformación de energía y la liberación de energía en forma de calor, permitiendo el movimiento del molino de viento.
Bien, aquí de igual manera se realizaron los datos establecidos para la práctica, como la cual se ocupó un volumen 100 ml y las distintas temperaturas del calorímetro, tanto en la del hierro como el del aluminio. En este caso es para poder determinar la temperatura final del agua en estos distintos tipos de barras, aplicando la teórica, usando una interpolación y esta reemplazando en datos del aluminio, ocupando la fórmula del calor es igual a la masa por el calor y variación de temperatura, que nos da un valor de 8,368 kilojoules kilogramos de entalpía, al igual que el del hierro. Ocupamos la misma fórmula y se reemplaza los datos establecidos y nos da un valor de 12,55 kilojoules kilogramos. A ver, entonces la reacción que se da es el bicarbonato de sodio más ácido clorhídrico, lo que nos da una sal y agua. En esta reacción se produce lo que es un gas, que sería el dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Bien, en este caso se cumple lo de la primera ley de la termodinámica, que habla de la conservación de la masa y de la energía. Como al ser una reacción tiene que tener reactivos y productos, entonces vamos a tener productos. Entonces, como producto tenemos el dióxido de carbono y con respecto a la energía, este dióxido de carbono va a tener una expansión de gas, lo que va a dar movimiento a la veleta. Bien, bien. Con respecto a la actividad 3, podemos concluir que al tener sistemas abiertos va a haber un cambio de lo que es la masa con respecto a la masa de nuestro recipiente y del ambiente. Y de igual forma, un cambio de energía con respecto al ambiente y a nuestro recipiente. Con respecto a la actividad 1, que habla sobre la determinación del calor específico en un sólido, es que en conclusión se puede decir que la determinación del coeficiente de este calor específico de un material sólido es muy importante para alcanzar el propósito de cumplir y emplear y entender la primera ley de la termodinámica en contextos que engloban las propiedades de sustancias puras. Ya. En cuanto a la conclusión para la AP2, cabe mencionar que esta práctica se determinó el calor específico de cilindros metálicos de aluminio y hierro, además del etanol. Este tipo de aplicaciones es relevante para procesos como fundición, tratamiento térmico, entre otras aplicaciones, como dentro de la biotecnología podría ser la fermentación. En cuanto a la AP3, cabe mencionar que se logró determinar la densidad del agua mediante el volumen y temperatura, aplicando propiedades de tablas y con ello se contrasta el valor real versus el medido. Bien, con respecto a la actividad 5, se realizaron ejercicios prácticos sobre la primera ley que nos indicaba cómo mediante esto se puede demostrar la conservación de la energía y de la masa. Bien, en recomendaciones de la precisión en las medidas, que durante las prácticas es esencial realizar mediciones precisas y cuidadosas y utilizar instrumentos de mediciones adecuados para evitar errores sistemáticos y aleatorios mediante la calibración. Al igual también realizar cálculos precisos y es necesario graficarlos y extraer conclusiones significativas de esto. Y llevar un registro detallado sobre estas observaciones. Gracias.